Buenos días, hermanos de Gracia Abundante Cuernavaca. Hoy vamos a estudiar una epístola, estamos entrando a un nuevo estudio de una epístola. Y para este estudio yo le he titulado La incomprensible exhortación de un corazón amoroso. Gozo en el sufrimiento. Dice un autor puritano: Dios tiene un solo hijo sin pecado, pero ningún hijo sin aflicción. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tarde. Yo te ruego que tú apacigües nuestros pensamientos y que si hay algún estorbo, alguna duda, tú los lleves cautivos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que busquen en sus Biblias la epístola de Santiago, en su capítulo 1, de los versos 1 al 4. Le voy a dar lectura y vamos a comenzar con nuestro estudio. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué pasa en estos 4 versículos? ¿Acaso la persona que emite estas palabras se ha vuelto loco? ¿Cómo sin más preámbulo nos exhorta, nos instruye, nos exige a que en medio de la prueba estemos rebosando de gozo, ¿cierto? Esa es la instrucción que nos da. Eso suena a una contradicción. ¿Cómo se le ocurre a este personaje hacernos una exhortación de tal naturaleza? Claro, por supuesto. Seguramente es el clásico pastor o predicador que habla sin consentimiento de causa e intenta darnos una lección de vida. Eso ha de pensar este Santiago, Jacobo, el autor de esta epístola. Seguramente no sabe nada de los problemas de la vida. Es un insensible. ¿Cómo me pide a mí que tenga por sumo gozo cuando me encuentro en una situación de aflicción? Sí, eso nos está instruyendo. ¿Cómo se le ocurre a Santiago decirme que me goce si apenas hace unas semanas estuve declarado como infectado del COVID-19? ¿Cómo se le ocurre a Santiago decirme que me goce cuando no conoce los dolores físicos de esta enfermedad? Obviamente él no sabe lo que es perder a un ser querido, o no tiene la idea de lo que es pasar por una separación, un divorcio, una enfermedad terminal. Él no sabe que he perdido mi trabajo, que todos mis negocios no salen bien, que los hijos se me están rebelando. ¿Eso no sabe Santiago? Hermanos, es necesario estudiar a profundidad esta paradoja de la vida, esta aparente contradicción, esta exhortación incomprensible. Gozo en el sufrimiento. Para poderla entender y obedecerla, porque es necesario a lo que vamos a estudiar, veremos el punto de vista del exhortante. En el verso 1, lean conmigo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. El autor es Santiago. ¿Quién es Santiago? Esa persona a quien se le atribuye la autoría de esta carta. Los estudiosos han deliberado y han definido que de los 4 Santiagos o Jacobos, se dice Santiago porque es una forma helenizada de nombrar a Jacobo,
Dice la escritura que de los 4 que se mencionan en la Biblia, 2 son los que pueden ser considerados el autor de esta epístola. Uno de ellos es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Según lo menciona Mateo 4:21, no lo busquen. Solo hace referencia a quién es este Jacobo, hijo de Zebedeo. El segundo de ellos es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Sí, Jesús tuvo medios hermanos, es decir, de padre y madre, José y María. Y Marcos 6:3 refiere a Jacobo como el medio hermano de Jesús. El primero de ellos, es decir, el hijo de Zebedeo, está descartado, porque él fue muerto a espada de Herodes demasiado temprano, lo que no le dio la oportunidad de haber escrito la carta. Vean el pasaje de Hechos rápidamente para que ustedes puedan ver. Hechos capítulo 12, verso 1, y dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí evidenciamos que él tiene una muerte temprana y está descartado para escribir esta epístola de Santiago. Es decir, entonces el segundo de ellos, el medio hermano de Jesús, es a quien se le atribuye la autoría de esta epístola. Pero para Santiago, Jacobo, el medio hermano de Jesús, no todo fue miel sobre hojuelas. De verdad, en la vida de Santiago había un corazón amoroso. Su exhortación no es insensible. Él fue un líder en la iglesia de Jerusalén. Dice el pasaje de Gálatas 2:9 que él y Cefas y Juan fueron una columna de la iglesia. Ellos vivieron una persecución, como lo dice Santiago capítulo 1, verso 1. Dice que estaban dispersos, y esa dispersión, esa migración de judíos de Jerusalén por toda Samaria, fue producto de la persecución. Era un hombre que vivió una situación de aflicción. Inicialmente Santiago rechazó a Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5, tampoco lo busquen, que ni aún los hermanos creían en Jesucristo. Pero más adelante, en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 7, tampoco lo busquen, solo atestigua que Jacobo, hermano de Juan, era parte de aquellos testigos de la resurrección y quienes creyeron. Entonces era un hombre que vivió el sufrimiento en carne propia, vivió una persecución, creyó en Jesucristo y su corazón ahora lo había hecho un baluarte, una columna de la iglesia. Entonces el corazón de este Santiago, de Jacobo, no es insensible. El sufrimiento era parte de su vida, de los suyos. Incluso dice la escritura, y los estudiosos consideran que Jacobo fue de los hombres piadosos que lloraron la muerte de Esteban. Busquen Hechos, el libro de Hechos, capítulo 8. Verso 2, y dice así: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Este es Santiago. Entonces, hermanos, podemos concluir que el exhortante de esta instrucción de gozarnos en las pruebas tenía un corazón amoroso para con todos aquellos a quienes dirige su instrucción. Miren cómo se refiere a ellos. Verso 2 del capítulo 1 de Santiago: hermanos míos, hermanos míos. Y miren más adelante el verso 16 de ese mismo capítulo. Les agregan la palabra amados hermanos míos. Verso 19: por esto, mis amados hermanos.
Era un corazón amoroso, no era un corazón insensible. No nos quepa de raro que esta instrucción haya salido de ese corazón que vivió el sufrimiento y que ahora nos expresa que es posible gozarnos en las pruebas. Este es Jacobo. Por eso hoy le conocemos como la incomprensible exhortación que proviene de la voz de un corazón amoroso. Santiago. Pero ¿a qué pruebas nos está refiriendo Santiago? Debemos conocer, ya conocemos de dónde proviene esta instrucción, de un corazón amoroso. Pero también debemos conocer, como segundo lugar, la naturaleza de las pruebas. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando halléis y diversas son dos palabras que nos van a dar a comprender cuál es esta naturaleza de las pruebas, hermanos. Es necesario conocer estos aspectos para poder llegar a cumplir esta instrucción irracional de gozarnos en las pruebas. Usa la palabra halléis y diversas. Podemos traducir que estas pruebas son impredecibles y son multiformes. En el pasaje que analizamos de Santiago, en el verso 1, cuando habla la palabra halléis, solo hay dos expresiones anteriores utilizadas en los evangelios y son utilizadas por Lucas para mostrarnos que las pruebas son impredecibles, que de un momento van a llegar. Una de ellas es cuando habla ahí en su evangelio, en el capítulo 10, verso 30, tampoco lo busquen, sobre el buen samaritano. Dice la palabra de Dios que iba por un camino y cayó en mano de ladrones. Es la misma palabra utilizada de halléis. Otra palabra utilizada ahí para demostrarnos que estas situaciones de pruebas son impredecibles, lo encontramos en el capítulo de Hechos 27. Libro de Hechos, capítulo 27, versos 40 y 41. Voy a darle lectura a este así. Dice la palabra de Dios: cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento. La vela de la proa enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada. Quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. Obviamente se está hablando de un naufragio en donde el barco fue llevado por el viento y chocó en un lugar de dos aguas. Repentinamente el viento se llevó la barca y cayó, chocó. A eso se refieren las pruebas, hermanos. Son impredecibles. Santiago lo que nos está diciendo es que en algún momento de nuestras vidas irán por un rumbo desconocido y chocaremos con estas pruebas. Pruebas de la vida. No estamos exentos de ella. Nuestra condición de creyentes, hermanos, no te exime de pasar por estas pruebas que pronto llegarán de manera impredecible. Pero también fíjense que ahí utiliza la palabra diversas, es decir, multiformes pruebas. No solamente pruebas económicas, no solamente pruebas laborales, no solamente pruebas de salud, diversas pruebas. Es la misma palabra utilizada para describir la túnica de José, multicolor. Hermano, las pruebas tienen una naturaleza diversa e impredecible. Y todos algún día, todo creyente, atravesará por ellas. Es necesario que lo comprendas para cumplir con el mandato de gozarnos
en medio de ellas. Miren lo que dice Primera de Pedro, un libro más adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13 dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es la misma expresión. No te sorprendas. Es más, considéralo. Será necesario que tú atravieses esas pruebas. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos considerar algún día gozarnos en las pruebas? Primeramente, porque el que nos exhorta a gozarnos es alguien que ha vivido en ello y sabe lo que es tener aflicciones en la vida, y nos lo hace con un conocimiento de causa. Segundo, porque son situaciones necesarias para tu vida. Es la naturaleza de la prueba impredecible y multiforme. Ve conociendo estos aspectos de las pruebas para que cuando las atravieses puedas tener una actitud irracional de gozarte en ellas. Pero entonces, ¿cómo debemos acudir y tomar una actitud en las pruebas? El verso 2 nos lo dice: tened por sumo gozo. Es increíble la instrucción que se nos pide. Es adoptar una actitud distinta a lo que cualquiera pudiera asumir. Es una aparente contradicción. Obvio, ningún dolor nos lleva al gozo. Pero la instrucción de Santiago es que en medio del sufrimiento tengas un gozo puro. Tener es un imperativo, es una instrucción. Obviamente no nos está diciendo Santiago que hay que ser masoquistas o tener una risa fingida cuando estamos en medio de la aflicción. El sufrimiento no es una postura sentimental. El sufrimiento es provocado por estas pruebas, pero lo que nos va a provocar al tener una actitud bíblica es asumir un gozo que nadie comprende. Santiago lo que nos dice es que si hay una actitud demandada en medio de las pruebas, es tener una disposición de gozo, porque en medio de ello nosotros no estamos solos. Es depositando nuestra confianza en Dios. Miren unos versículos más adelante de este capítulo 1. Busquen Santiago 1, verso 12. Bienaventurado, feliz, sumamente gozoso el varón que soporta la tentación, la prueba, la aflicción. ¿Por qué? Miren lo que dice: porque cuando haya resistido la prueba, cuando hayas atravesado la prueba con esta actitud de gozo, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Puedes ver cómo, conociendo estas partes de las pruebas, nos está preparando para asumir una actitud de gozo. Podemos conocer un exhortante que tiene un corazón amoroso. Lloró por Esteban amargamente. Él vivió la persecución en carne viva. Segundo, nos dice cómo son las pruebas, nos prepara para ello. Dice que son impredecibles y multiformes. Por eso, como una forma más, es que la actitud que nos demanda el Señor a través de Santiago es gozarnos en las pruebas.
Pero ¿cómo Santiago lograría que los creyentes, estos que viven persecución, y ahora nosotros que nos encontramos en aflicciones de diversas naturalezas, podamos tener una actitud de gozo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y es a través de aprender y atravesar las pruebas. Es el mismo pensamiento de Pablo en Filipenses 4:11. Dice Pablo que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Entonces lo que debemos aprender es que debemos tener un conocimiento de los beneficios que nos provocan las pruebas, hermanos. Debemos aprender los beneficios que nos causan las pruebas en nuestra vida. Verso 3. Los beneficios de las pruebas. Sí, escuchaste bien. Las pruebas traen un beneficio para nuestra vida y por eso Santiago nos los muestra para que al final tengamos un sumo gozo. Verso 3 del capítulo 1 de Santiago. Fíjate cómo empieza Santiago. Dice, sabiendo, lo sabes perfectamente bien. Tú lo conoces, afirma. Esta palabra de saber significa que has adquirido información por medios propios. Estás familiarizado con ella. Es por eso que Santiago afirma que el gozarnos en las pruebas es una actitud que obtenemos por el conocimiento propio de nuestra experiencia. Cada vez que nos encontramos en pruebas, vamos adquiriendo ese conocimiento. Y sabemos, lo da por sentado, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esta palabra utilizada en el verso 3 de prueba es distinta a las diversas pruebas que habla el verso 2. Esta palabra prueba utilizada en el verso 3, hermanos, significa una forma de examen al que es sometido tu fe. Para que lo entiendas en palabras más simples, nuestra fe es sometida al examen de la prueba del ácido. Sí, como los metales preciosos. Es un proceso de refinamiento. Se utiliza para separar los minerales de estas sustancias que contienen oro. El proceso es separar toda la basura, el hierro, todos aquellos metales que no son preciosos, y a través de un imán retiras todas esas imperfecciones. Y tras realizar varias veces este proceso con ácidos, se evapora y se mezclan aquellas cuestiones químicas y viene un oro puro, oro refinado. Es interesante esta expresión del verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe es probada. Fíjense qué expresión se utiliza solamente en dos pasajes del Antiguo Testamento, y uno de ellos, lo vamos a leer, es Proverbios 27:21. Búsquenlo. Proverbios 27:21 dice así: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Esa es una prueba del ácido. Es a la que se refiere Santiago, de que nuestra fe es probada. ¿Probada por qué? ¿Probada cuál es el ácido?
hermanos, nuestra fe es purificada. Se le sacan todas las impurezas a través del ácido de las diversas pruebas, de las aflicciones. Así nuestra fe sale a relucir de manera pura. Cada situación dolorosa no es ociosa para nuestras vidas. No es un desperdicio, hermanos. Dios las utiliza para demostrarnos, no a Él, sino a cada uno de nosotros, que hay un beneficio y por ende al final de ello nos debemos gozar por todo el efecto que provoca en nosotros. Las pruebas enfrentadas correctamente son enriquecedoras para nuestras vidas, pero enfrentadas incorrectamente pueden ser muy dañinas. Es ese proceso, hay que atravesarlo, hermanos. Hay que atravesarlo. Nos exhorta un corazón amoroso. Nos dicen los tipos de prueba que son diversas e impredecibles, pero también nos dice que estas pruebas causan beneficio a nuestras vidas. Miren Hebreos capítulo 12, verso 11. Un libro anterior. Hebreos 12, capítulo 11, lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna prueba, ninguna aflicción al presente parece ser causa de gozo. Eso es un hecho. Cuando estamos en estas situaciones de aflicción, de prueba, de dolor, nadie está rebosando de alegría. Por eso dice así, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de que las hayas atravesado con esta actitud, esta fe en Dios, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pueden ver, hermanos, cómo el primer beneficio de estar en estas pruebas es la paciencia. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa paciencia también se traduce como resistencia, perseverancia. Dios purifica nuestra fe en el crisol del dolor. Sus impurezas pueden ser limpiadas y en ese proceso obtener un resultado fino, que es una fe sustentada en Dios y no en las circunstancias. Es esa resistencia. Nuestro Señor aprovecha el dolor para nuestro beneficio. Y ese beneficio es la paciencia o perseverancia. Esa expresión significa permanecer debajo de algo que tenemos y sostenemos con un gran peso. Estar bajo presión. Esta expresión ejemplifica una persona que lleva a cuestas una carga muy pesada, pero la persona asimila la situación, no claudica y decide continuar hasta llegar a su meta final. Pero no por un tesón o en un empuje personal, sino porque ha entendido que Dios es su fortaleza. Es esa fe centrada en Dios. Hermano, algo que debemos considerar es que la paciencia, la perseverancia o resistencia, que es la misma palabra, no se da de manera automática con tu salvación. Es un proceso constante de vivirlo en esta tierra y ello te producirá la perseverancia. No es un aprendizaje teórico. Es necesario que todo creyente viva o camine por la senda de las pruebas. Es necesario, porque te está provocando un beneficio de resistencia, de perseverancia. Miren lo que dice Romanos 5.
versos 3 al 5. Romanos 5, versos 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas, sabiendo que la tribulación, que las pruebas producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Puedes ver ese beneficio de perseverar? El beneficio de que las pruebas nos tienen una templanza en nuestras vidas. Un ejemplo máximo de fe, de perseverancia, es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía perfectamente cuál era su destino final. En los evangelios se nos muestra cómo Él rogaba: Señor, que pase de mí, Padre, que pase de mí esta copa. Pero inmediatamente Él decía: pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Él vivió el sufrimiento máximo de cargar con nuestros pecados. Ningún sufrimiento que tú ni yo hemos padecido en ningún momento. Pero Él perseveró. Nuestro Señor Jesús, en medio de la prueba, perseveró. Y mira lo que dice Hebreos 5. Versos 7 al 9. Hebreos 5. Versos 7 a 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, hermanos, podemos ver que el beneficio de las pruebas es perseverar, como Cristo perseveró y fue obediente. Es por eso que Santiago ahora nos demanda obediencia. ¿Cómo? Teniendo sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Volvamos a Santiago capítulo 1. Hermano, ahorita que te encuentras en esas pruebas, ahora que estás atravesando por el crisol que está probando tu fe, no dudes considerar que esto traerá un beneficio mayor, y esto es la perseverancia, la paciencia, la resistencia en obediencia. No necesitas un alivio pasajero. Necesitas la templanza de la perseverancia, porque las pruebas no acabarán hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Acabarán cuando venga la gloria manifiesta de nuestro Señor y vivamos con Él en la eternidad. Así que las pruebas producen un beneficio, y ese beneficio es la perseverancia, la paciencia, que provocará que tú las asumas con gozo. Un segundo beneficio es la madurez espiritual. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El creyente que es probado en su fe va madurando de una manera completa. Esto es cuando la paciencia, la perseverancia, la resistencia es llevada por el proceso final, no por nuestros límites, sino por los límites que el Señor nos quiera someter, tendrá un beneficio completo.
Y ese beneficio completo es una madurez, una conformidad a Cristo de cada creyente. Es un mandato permitir que la paciencia tenga su obra completa. No debemos interrumpirla. Hay dos expresiones que maneja este verso 4 del capítulo 1 de Santiago: perfectos y cabales, y la otra es sin que os falte cosa alguna. Mira qué expresión habla de perfectos y cabales. Fíjate cómo hay un personaje en la escritura que define esta situación de perfecto y cabal. Génesis 6:9. Es la misma expresión. Es interesante cómo en un hombre podemos hallar esta perfección y cabalidad. Génesis 6:9 dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es la misma expresión que habla de perfección y cabalidad. Es más, vamos, es un hombre de una sola pieza. Hay una integridad en él. No quisiera ser una persona así, perfecto y cabal. Pues eso producen las pruebas. Cuando tienen su obra completa, cuando no tomas atajos al respecto de ellas, te hace una persona perfecta y cabal. Es muy distinto al hombre de doble ánimo que más adelante nos dice Santiago. Ve unos versículos más adelante, versos 6 al 8. Habla de la fe, dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, un hombre que su vida es llevada por cualquier lugar. Es contrario al hombre que habla el verso 4 de Santiago. Perfecto y cabal. ¿Has dado cuenta cómo tu vida ha tomado rumbos de aquí para allá? Probablemente, hermano, hermana, es que no has dejado que se complete el proceso de la prueba en tu vida. No has dejado que la perseverancia, la resistencia, la paciencia tenga su obra completa en ti. Seguramente has tomado atajos. Probablemente has desechado la prueba y has buscado una alternativa. Las consecuencias son un hombre, una mujer llevada de un lado a otro por los vientos, inconstante y de doble ánimo. Esta paciencia permite que nos podamos presentar delante de Dios y que Él se deleite en nuestras vidas y que podamos tener, ahora sí, un gozo genuino. ¿Ves, hermano, cómo las pruebas al final de su proceso te pueden llevarte a gozarte en medio de ellas? Porque tienen un beneficio, que es tu madurez. Es tu madurez. Es el segundo beneficio que nos ha provocado estas pruebas. La primera es que nos ha dado una fe resistente, paciente, perseverante. Pero ahora también nos hace perfectos y cabales. Y segundo, dice la otra expresión, que no nos falta cosa alguna. Hay diferentes estudios acerca de qué significa esta prueba y una de ellas es que es un término militar que denota que estás equipado para la batalla.
Por lo tanto, es indispensable que se complete este proceso de la prueba en nuestras vidas. Nuestra paciencia y perseverancia es indispensable para alcanzar la madurez. Y esta madurez nos permite vivir deleitándonos en Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Cómo Juan nos dice en el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que nos dice Juan. Vivimos bajo la cobertura de este Dios. Y miren en qué se traduce Hebreos nuevamente. Es una rica libro de Hebreos acerca de Cristo. Fíjense lo que hace Dios en nuestras vidas. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que produce esta perseverancia en Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Es la misma palabra que utiliza Santiago al decirnos sin que falte cosa alguna. Perfectos para siempre a los santificados. ¿Puedes ver los beneficios de las pruebas en tu vida? Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Esto es hermoso, hermanos. Nosotros en esta búsqueda de la madurez debemos permitir que nuestra vida se vaya conformando de la manera que el Espíritu Santo va actuando en nosotros. Es de una manera piadosa. ¿Recuerdan cómo Pedro, ahí en el capítulo 22 de Lucas, dice que le rogó Satanás que le entregara a Pedro para zarandearlo? ¿Pero qué hizo nuestro Señor? Dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Los beneficios de la prueba, hermanos, en donde Cristo no nos va a dejar solos, para que nuestra fe no falle, sea completa, sea perfecta y tú seas cabal. Hermanos, date cuenta que en las pruebas es donde nuestra fe puede flaquear. Somos vulnerables, buscamos atajos para salir pronto de ellas, pero impedimos que el proceso de Dios sea completo en nuestras vidas. Pablo lo reconocía muy bien. Busquen 2 de Corintios. Perdón que pasemos de un pasaje a otro, pero es necesario comprender cómo hombres de Dios atravesaron por estas pruebas y fueron perfeccionados. Conocían los beneficios de la prueba. 2 de Corintios capítulo 7, verso 2. Verso 4, perdón. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 4, dice así: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabunda de gozo en todas nuestras pruebas o tribulaciones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Permite, hermano, que la paciencia tenga su obra completa.
No apures los tiempos de Dios. Recuerda que Dios no te dará una prueba mayor de la que puedas resistir. Pero si resistes, Él te dará juntamente la salida. Las pruebas son necesarias. Tienen beneficios para nuestras vidas, nos hacen perseverantes y nos hacen maduros, completos, perfectos y cabales, y no nos falta cosa alguna. Déjame hacer un paréntesis, estoy terminando. En todo esto podemos decir que las situaciones dolorosas y aflicciones de la vida, que son las pruebas, causan mella en nuestras vidas. Eso es un hecho, son dolorosas, pero traen un beneficio mayor. ¿Pero qué hay acerca del pecado en tu vida? ¿Acaso no es doloroso el pecado? ¿Acaso no es destructivo? ¿Acaso no te ha causado las peores situaciones de tu vida? Pero ¿qué sucede? Que estamos tan acostumbrados a sus daños, a su destrucción, que somos constantemente atraídos en ello. El pecado nos seduce y dejamos que se acostumbre a nuestra vida y a sus consecuencias. Te lo voy a decir muy claro, nos atemoriza más el dolor de los sufrimientos de las pruebas que las consecuencias de nuestros pecados. Y estoy hablando por mí. ¿Has considerado esto? Le tenemos más miedo a lo que provocan las aflicciones de nuestra vida, estas pruebas que traen beneficios, a lo que puede producir un pecado en tu vida que no has desechado. Pero en medio de eso, las pruebas producen aquello que tú no puedes hacer. Nuestro Dios Santo, a través de estas pruebas, permite que estos pecados sean echados fuera de nuestras vidas y nos lleva a la santidad. Las pruebas, hermanos, es un beneficio de madurez porque hacen lo que nosotros no podemos hacer: echar fuera esos pecados. Echar fuera esos pecados. Es impresionante lo que las pruebas traen de beneficio a nuestras vidas, y aún así nosotros preferimos soportar las consecuencias del pecado que resistir las pruebas y ser perfectos en nuestras vidas. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 12, versos 9 al 11. Repito, estoy terminando. Hebreos 12, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. ¿No obedeceremos más a nuestro Dios que a nuestros padres que nos disciplinaban? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero el punto del pasaje que acabamos de leer es que a través de las pruebas también nuestra vida se va santificando. Echa fuera esos pecados que respetamos mucho, los que nos hacen llorar más que otras aflicciones de la vida, pero que constantemente volvemos a ellos. Hermano, deja que el proceso de las pruebas tengan su obra completa en ti. Son grandes beneficios. Te hace perseverante, te hace
maduro espiritualmente y echa fuera esos pecados que tú no puedes echar. Hoy hemos conocido la prueba desde una perspectiva integral, de aquel hombre que nos instruye a tener por sumo gozo cuando nos encontremos en ella. Aquel hombre que nos ha explicado que las pruebas pueden ser repentinas y multiformes, pero también Santiago nos ha explicado que las pruebas traen un beneficio integral a nuestras vidas. Nos hacen resistentes en nuestra fe, nos hacen maduros y echan fuera esas vidas pecaminosas. Voy a terminar con 2 pasajes que te ayudarán a resistir cuando estés en medio de la prueba. Los 2 los encontramos en los Salmos y con esto termino. Busquen el Salmo 73 y que esta sea una oración para ti. Salmo 73, verso 26, y dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué es lo que te va a llevar a gozarte en medio de las pruebas? Y miren este último y hermoso pasaje. Salmo 138. Salmo 138. Verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios cumpla el propósito para tu vida. ¿Cómo lo hace? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano creyente, hermana creyente, que nuestras vidas cumplan con el propósito que Dios tiene para ello. Que nuestra fe sea aprobada, que sea resistente, que alcancemos la madurez a la imagen de Cristo, que resistió hasta lo sumo y lo tuvo con mucho gozo. Y que nuestra vida pecaminosa a través de las pruebas sean cada día santificadas. Y así poder decir como el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Nos duelen las pruebas, pero traen un beneficio mayor. Que nuestra oración sea: vengan las pruebas, porque tendremos paciencia y a través de la paciencia seremos probados y nuestra fe será como una roca inamovible en Cristo mi Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tengan por sumo gozo a pesar de las circunstancias de la vida. La próxima semana, hermanos, ya estaremos, si Dios nos lo permite, en vivo en el culto dominical. Así que estemos orando para que las circunstancias nos lo permitan y las pruebas de tu vida también lo permitan, porque vas a resistir. Buenas tardes, hermanos. Gracias.